Hola, buenos días niños, ¿cómo están todos ustedes? Estoy contento de estar aquí con ustedes. Me gustaría que estuvieran aquí conmigo, pero nos dijeron que a 6 pies apart, so quédense ahí quietecitos, ¿ok? Ustedes ahí en su casa y yo aquí desde la iglesia, ¿ok? Soy el hermano Juan Carlos, estoy contento aquí de enseñarles el día de hoy. Soy su maestro de escuela dominical y el día de hoy vamos a ver una historia muy bonita, muy triste, pero es muy bonita. Es acerca de la crucifixión. Ok, vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, en esta mañana, Señor, venimos ante su presencia para que usted, Señor, haga la obra en estos niños que son su mayor tesoro, Señor. A su servidor, Señor, quítele a un lado, Señor. Perdóneme, Señor, mis pecados. Límpieme de toda maldad. Que esta oración, Señor, llegue hasta el cielo, Señor. Y hágame a mí a un lado, Señor, y usted hable a estos niños. Padre, hoy vamos a hablar de su Hijo siendo crucificado, Señor. Un tema muy doloroso, Padre, muy triste, pero los niños tienen que saber quién y cómo fue pagado este precio. Gracias, Señor. Bendícelos allá en casita. Cuídalos de cualquier enfermedad, de cualquier cosa. Y gracias, Señor, porque están ahí para escucharnos. Cuídalos, bendice sus hogares, bendice sus papis, bendice sus mamis y toda su familia. En Cristo Jesús, amén. La historia comienza así. Vamos a ver que en Jerusalén estaba la fiesta de la Pascua. Ya vimos que la fiesta de la Pascua comenzó con el pueblo de Israel allá en Egipto. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo que agarraran un cordero, que lo sacrificaran, que la sangre la pusieran en sus portales de su casa, de sus puertas, para que el ángel de la muerte no entrara ahí? Bueno, ese día tenían que comer todo el corderito ahí, todo eso en familia, y después ahí en la noche, después toda la familia que comía en el corderito, iban a partir el siguiente día al desierto para ir a adorar a Dios allá a la montaña de Sinaí, donde Dios les había llamado. Pero este día Dios les dijo que iba a ser la Pascua, que esta la iban a celebrar cada año, que iban a llevar sus corderitos al templo, que en el templo los iban a sacrificar para perdón de sus pecados. En Jerusalén había mucha gente. Había gente de todos los pueblos, las aldeas, todos se congregaban en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén, para tener esta fiesta solemne. Entonces Jesús ya había llegado a Jerusalén también con sus discípulos y mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan y busquen un lugar para celebrar nuestra Pascua. Y lo van a hacer así: vayan y donde encuentren a un señor, díganle que tengo preparado un lugar para la Pascua. Y Él les va a decir cuál es el lugar. La Pascua Jesús la iba a celebrar ahí con sus discípulos en un aposento alto. Y ya que estaban todos juntos ahí comiendo, tenían sus panes, tenían el vino y estaban comiendo todos los discípulos alrededor de la mesa. Y Jesús se puso muy triste y dijo: uno de ustedes me va a entregar. Dice, y todos se quedaron viendo: ¿seré yo? ¿Quién será de nosotros? Y Él dijo, Jesús: el que esté comiendo del mismo plato del mío es el que me va a entregar. Y era Judas. Y Judas le dijo: Señor, ¿soy yo? Dice, sí, tú eres. Dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Yo les quiero contar una historia. Una vez andaba yo en Chicago, y en Chicago nosotros tocábamos puertas y traíamos a los niños a la iglesia, y una vez estaba un señor de Jerusalén y yo le empecé a hablar de Cristo y lo gané para Cristo y me invitó a comer. Y ahí en la mesa
tenían todos los platillos que comen allá en Jerusalén. Y en el centro había un plato grande con salsa. Yo no sé qué era esa salsa, pero estaba rica. Había higos y había unas tortas así, unos sopes grandotes. Y cada uno agarraba un sope y lo partía y lo metía en la misma salsa que todos lo metían. Obviamente que cuando tú lo mordías no lo tenías que regresar. O sea, partes tu pedacito, lo pones ahí y luego te lo comes. Bueno, nomás quería decirles que se me hizo muy bonito eso y muy extraño cómo ellos comían. Entonces lo que quiero decir es que esto era normal, que Jesús estuviera con Judas y que Judas agarrara su pan y lo metiera ahí en la salsita de donde estaba comiendo Jesús y lo comiera. Bueno, Jesús le dijo, tú eres el que me vas a traicionar. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ay de aquel que me traicione, dice, mejor no le hubiera haber sido bueno nacer. Bueno, Judas se fue porque él había arreglado con aquellos sumos sacerdotes y los fariseos y toda esa gente que tenía celos de Jesús, que querían ocasión para que él cayera. Judas acordó con ellos que le iban a dar 30 monedas de plata. Imagínate, Judas administraba los tesoros y él tenía acceso al dinero. Entonces él, tomar 30 piezas de plata se le hacía muy bueno. ¿A cambio de qué? A cambio de traicionar a Jesús. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes tú animarte a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata? Pero él no sabía las consecuencias que iban a suceder. Bueno, terminó la cena. Jesús se fue con sus discípulos a un campo, a un monte, el monte de Getsemaní. Y ahí le dijo a 3 de ellos, ustedes me esperan aquí mientras yo voy a orar. Bueno, ellos estaban tan angustiados, estaban tristes por lo que Jesús les dijo, porque dijo, mi hora se está acercando y tengo mucha angustia. Entonces Jesús se retiró como a un tiro de piedra y comenzó a orar y él estaba muy triste y dice, Señor, haz que pase de mí esta copa. Padre, dice, si tú quieres, está bien, dice, pero si también no quieres que yo pase por ahí, está bien, pero tú haz tu voluntad, Señor. Entonces Jesús va y encuentra a sus discípulos dormidos. Ellos estaban ya cansados, ya habían tenido un día muy largo y estaban dormidos. Y les dice, ¿no pueden estar conmigo 1 hora? Dice, un tiempecito, pónganse a orar para que no caigan en tentación, dice, pónganse a orar. Entonces sus discípulos se limpian los ojos y otra vez se ponen así a querer orar y de repente empiezan otra vez a querer dormir. Mientras Jesús se va a orar. Y regresa otra vez y los encuentra dormidos. Y así lo hizo por 3 veces. Y Jesús se regresó, ya no los molestó. Pero en eso, ¿qué creen que pasó? Venía una flota de mucha gente. Esa gente traía palos, traían soldados ahí con ellos. Aquí están los soldados. Venían armados porque venían a arrestar a Jesús. Acuérdense, el que los traicionó fue Judas. Y Judas, él ya había recibido 30 monedas de plata. Aquí está Judas y diciendo, él es.
y le da un beso a Jesús como señal, porque él les dijo, ustedes me dan 30 piezas de plata, yo sé dónde está Jesús. Vamos a buscarlo y cuando lleguemos ahí con Jesús, yo le voy a dar un beso. Y ustedes lo aprenden. Ok, así le vamos a hacer. Entonces aquí estaban soldados, estaba mucha gente, traían palo, los soldados espada. Y Judas le dio el beso a Jesús y se dieron cuenta los soldados y la gente que él era el que tenía que ser arrestado. Aquí están 3 de sus discípulos, Santiago, Juan y Pedro. Entonces, dice la Biblia que agarraron a Jesús y uno de los soldados lo agarró, pero uno de sus discípulos, Pedro, dice que le quitó la espada. Le quitó la espada a ese soldado y le mochó la oreja a uno de ellos. Imagínense, la espada, mocharle la oreja a uno de ellos. Yo creo que Pedro quería mocharle toda la cabeza, pero no pudo, le mochó la oreja. Ahora imagínense, ese pobre soldado empezó a llenarse de sangre, empezó a verse rojo todo su cuello, y aún así Jesús tuvo compasión de él. Le puso su mano en su oreja y cuando la quitó estaba sana. Y regañó a su discípulo, creemos que era Pedro. En unos pasajes dice que es Pedro, en unos pasajes dice que nomás era uno de sus discípulos, pero creemos que es Pedro. Entonces Pedro le dijo, así no es, Pedro. Si yo quisiera, yo le pidiera a Dios y me mandaría 12 legiones de ángeles. Imagínense, ángeles por todo alrededor para venir en rescate de Jesús. Pero no, la voluntad de Dios era que Jesús fuera crucificado. Bueno, cuando estaban a solas allá en la mesa, comiendo el pan y platicando, Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo que iba a pasar, que él iba a pasar toda la noche en angustia, iba a ser muy difícil esa noche. Y Pedro le dijo, Señor, dice, yo voy contigo hasta la muerte si quieres. Ay, Pedro le dice. Pedro dice, hoy antes de que cante el gallo me vas a traicionar 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto hasta morir contigo. No, Pedro dice, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se quedó, yo no sería capaz. Y entonces dice la Biblia que se llevaron a Jesús arrestado. Ahí todos estaban estresados, todos estaban asustados. Dice que sus discípulos se desaparecieron. Pero Pedro dice que seguía a Jesús a distancia. Y ahí va Pedro con mucho temor porque a Jesús lo trataban muy mal y Pedro queriendo hacer algo, pero había tanta gente que no podía él solo hacerlo. Eran soldados, era mucha gente los que llevaban a Jesús arrestado. Dice que lo llevaron a la casa de un sacerdote, Caifás. Y Caifás le decía, a ver, ¿qué es lo que te trae aquí? Dice, ¿tú eres el Cristo? Y él decía, sí lo soy. ¿Y por qué causa te traen? Y él quería, la gente quería buscar una causa para traer a Jesús arrestado. Y dice que hubo mucha gente que le pagaron para que diera un falso testimonio. Bueno, Caifás no encontró mucho, lo azotó, lo llevó y lo mandó toda la noche, lo tuvieron ahí. Bueno, después de que lo llevaron con Caifás y no encontrando mucho para que él muriera, porque ellos decían, pena de muerte, mátenlo. ¿Cómo? ¿Por qué lo vamos a matar? Necesitamos pruebas. Y estos le pagaron a unos falsos testigos. Bueno, dice que esa noche lo mandaron también a Pilato. Y Pilato le dijo, ¿eres tú el Cristo? Y dice, yo lo soy, yo soy el Cristo. Y dice,
le dijo a toda la gente, yo no encuentro una causa para que éste sea crucificado. Dice, yo no la encuentro. Pero ya que están aquí, dice, todos reunidos, dice, les voy a soltar, como usualmente lo hacemos en la Pascua, les voy a soltar a un reo. Bueno, cada que había una Pascua, cada año se soltaba a un preso, a un hombre preso de los que habían cometido un delito. Entonces ese día, soltaron a Barrabás. No voy a hacer eso. Y ahí estaba su esposa y tampoco dijo, no, es mucho. Dice, entonces lo que pasó que hicieron es, él mandó traer agua y Pilato enfrente de todos se lavó las manos, se las lavó. Y dijo, ustedes hagan lo que quieran con él. Pero ¿saben qué pasó esa noche? Algo muy triste. Pedro había dicho que no iba a negar a Jesús. Y cuando estaba Pedro ahí mirando a Jesús y que lo llevaron a Caifás y luego a Pilato, bueno, esa noche todavía no amanecía y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Entonces llega una mujer y mira a Pedro y se le hace conocido y le dice, tú eres de los que estaban con Jesús. Sí, tú eres. Y Pedro dice, no, yo no soy. Él estaba muy asustado de lo que estaba viendo Pedro. Y dijo Pedro, no, yo no soy. Y se fue, se retiró de esa señora. Y allá la encontró otra y le dice, hey, tú hablas como los que andan con Jesús, tú eres de ellos. Y dice Pedro, no soy. Y empezó a decir malas palabras, Pedro, imagínense. Él dijo malas palabras, blasfemó. ¿Y saben qué? Cantó el gallo. Dice que Pedro se sintió muy mal, dice, y se fue a llorar, Pedro, muy angustiado. Bueno, cuando Judas, el que tenía las 30 piezas de plata, el que había entregado a Jesús, cuando vio que estaban ya llevando a Jesús y le estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, él dijo, no, yo no lo entregué para que lo crucifiquen, lo van a crucificar. Y cuando Pilato dijo, me lavo las manos, hagan lo que quieran con él. Todos dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él dijo que levantaba el templo en 3 días, ya es suficiente, ya es blasfema. Allá con Caifás dijo que el templo iba a ser derribado en 3 días y que lo iba a levantar y que él se iba a sentar a la diestra del Padre también. Y Caifás dijo, esto es suficiente para que te condenen. Y con Pilato también dijo, yo me lavo las manos, hagan lo que quieran con él. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Agarraron a Jesús, le pusieron un manto de escarlata, le dieron un palo para que se sostenga. Y de repente viene uno y le golpea en la espalda, en sus pies, y cae Jesús al suelo. Y luego lo empiezan a escupir. Imagínate que alguien te escupa a ti la cara, que alguien te escupa tu cuerpo. ¿Cómo te sentirías? Bueno, no fue suficiente. Como Jesús decía que Él era el rey de los judíos, le trajeron una corona. Burlándose de Él, y en vez de ser una corona de oro brillante, dijeron, le vamos a poner una corona de espinas. Entonces alguien tejió una corona con espinas muy punzantes, muy filosas. Y el hombre que se la puso, no se la puso así suavecito, no. Él la agarró así y se la encajó hasta quedar a esta altura.
Para esto Jesús empezó a derramar tanta sangre que su cara ya no se notaba. Luego le empezaron a golpear y le taparon su cara con ese manto y le decían: profetiza, di quién te golpeó, ándale, dinos quién. Cuánto odio tenían, cuánto deseo de ver sangre. Y a Jesús le pusieron la corona y empezó a derramar tanta sangre. Luego le escarnecían con látigos en su espalda. Los látigos romanos, muchos de ellos tenían hasta 3 puntas filosas con metales, y que cuando te pegaban y sacaban para atrás, traían carne. Entonces a Jesús le golpeaban su espalda y le jalaban con gusto esos soldados malvados y traían carne de su espalda. Imagínate cuánto dolor Jesús sintió por causa de nuestros pecados, por causa de nosotros cuando moramos ir al cielo, pero se tenía que pagar un precio y Jesús lo estaba pagando ese momento. Acuérdate que Él oró y dijo: Señor, si tú quieres, pues hay que detener todo esto, pero tú haz tu voluntad. Si tú quieres que yo pase, está bien, voy a tomar esa copa. Él quiso decir: voy a pasar por ese momento de dolor, de angustia, de derramamiento de sangre. Bueno, lo trataron como un cordero cuando estaban sacrificándolo, derramando sangre. Y ya dice la Biblia que hicieron los preparativos ya en la mañana para llevárselo a crucificar. Dice la Biblia que con él había 2 sentenciados a muerte también, 2 ladrones, y les colocaron a cada uno su cruz en su hombro, una cruz muy pesada. Y dice que comenzaron la caminata al monte de la Calavera. Y Jesús ya iba tan golpeado que él cayó al suelo y ya no podía más, tenía mucho dolor, ya su hombro ya estaba mucha sangre ya aquí. Entonces dice la Biblia que un tal Simón le dijeron: ándale, ayúdale a Jesús. Y dice que él cargó la cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Bueno, llegaron al monte. Ya estando en el monte, se llamaban el monte Galgota, o este lugar se llamaba Galgota, que significa monte de la calavera. Acostaron a Jesús, pusieron sus manos a un lado, al costado, y la recargaron en la madera, en la wood, donde iban a clavar su mano en la wood, en la madera. Y de este lado también. Y sus pies los iban a juntar juntos, iban a poner el nail ahí. Entonces imagínate, esto es pequeño. Ellos cargaban unos mazos grandísimos, pero el clavo puede ser el mismo. Y de repente agarran y ponen la mano de Jesús. Me imagino que aquí, puede ser aquí, o puede ser aquí, pero puede ser aquí. Entonces agarraron y con todas sus fuerzas le daban, y Jesús se retorcía de dolor por todo ese sufrimiento que le estaban dando. Y luego otro, y se metió el clavo en esa mano, y así hicieron con su mano derecha y sus pies. Luego lo colgaron hacia arriba, y ahí está él con su clavo en su mano izquierda y su mano derecha, y en medio de sus 2 plantas de sus pies, y empezó a derramar sangre, más sangre de lo que él ya había tirado. También al lado de Jesús levantaron las cruces junto con los 2 ladrones. Ellos los sentenciaron por ladrones. Jesús no tenía ninguna causa. Entonces dice que la gente le gritaba y le decía: ¡Hey!
bájate de ahí, pues ándale, dice, tú eres el rey, tú eres el Dios, tú eres poderoso. Dice, bájate de ahí, ándale, bájate. Dice que a Jesús le arrimaron vinagre en vez de agua, le pusieron ahí, Jesús la probó y la tiró, dijo, yo no voy a comer eso. Ahí estaban unas mujeres de María, Marta, Magdalena, ahí estaban al lado de Jesús. Jesús miraba hacia abajo, les decía, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Dice, Señor, perdónalos. Ahí estaban los soldados viendo todo. Y luego, de repente, de la hora sexta a la novena, dice la Biblia que se oscureció todo. Hubo tinieblas. Imagínate, no era usual. La Pascua ya iba a comenzar. La comenzaban ese fin de semana, el sábado. Entonces, pues ya estaba listo. Aquí estaba Jesús, ya muriendo, ya derramando su sangre. Y luego, después de la oscuridad, viene un terremoto. Dice que tiembla todo. Imagínate las cruces moviéndose y más dolor, ¿verdad? Se oscureció y Jesús dijo, Padre, dice, ¿por qué me has abandonado, Padre? Dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado con esa oscuridad, pero en sí Dios le estaba dando al pecado en ese momento. Bueno, dice que se quebraron todas las piedras también con ese terremoto. Y luego le dice, Señor, oiga, si usted dice que es el Cristo, si usted dice que es el Rey, ¿por qué usted no se baja de esa cruz y nos baja a nosotros? Y dice su compañero, hey, ¿por qué le estás diciendo eso a Jesús? Dice, tú y yo somos malvados y malhechores y estamos pagando un precio. Antes las personas que cometían un delito muy grave, les daban pena de muerte. Y la pena de muerte era morir en la cruz. Morir en la cruz. Entonces, Jesús mira y los está escuchando. Pero le dice, tú y yo somos malhechores y estamos pagando. Y mira a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús lo mira y le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, ¿verdad? Este hombre malhechor tuvo la oportunidad de ir al cielo. Él nunca fue a una iglesia, él nunca estuvo en una escuelita dominical, pero tuvo la oportunidad de arreglar cuentas con Jesús, porque Jesús ese día sabía que iba a vencer la muerte. Bueno, ahí está Jesús crucificando. Cuando Judas se enteró que Jesús estaba siendo sentenciado, iba a ser crucificado, se fue con sus 30 monedas y le dice a los fariseos y a todos los que lo planeaban su muerte, aquí están sus monedas. Muy tarde le dicen, ya no se puede hacer nada, pero aquí están, no nos interesa. Y dice que agarraron las monedas y él se fue muy triste, muy turbado, muy mal, dice, muy mal. Y él fue y hizo una cosa muy terrible, se quitó su vida. Eso no debería suceder, pero él lo hizo. Bueno, con las 30 monedas dice que lo invirtieron en un campo para extranjeros, en un cementerio que hasta ahorita todavía está ahí, se llama Campo de Sangre, porque fue monedas, fue inversión de sangre. Bueno,
Ahí está Jesús, y Jesús le dice con palabras muy tiernas, muy bonitas: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo mismo que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. Abrimos nuestro corazón, le decimos con palabras verdaderas: Señor, perdónanos, entra en nuestro corazón y sálvanos. Son palabras que Jesús, Dios quiere escuchar. Dice que debemos invocar el nombre del Señor, que aquel que le invocare va a ser salvo. Dice que de la hora sexta a la novena pasaron estos sucesos. Se oscureció, se rompieron todas las rocas, se partieron. Dice que con el terremoto se partió el velo del templo. Antes nomás podían ir una vez al año los sacerdotes y hacer petición por usted, hacer sacrificio, hacer expiación de pecados. Pero ahora ese templo, ese velo se rompió. Ahora ya usted está libre para ir a su presencia a cada momento que usted pueda. Eso significa. Dice que como la hora novena, Jesús empezó a dar voces muy fuertes. Y decía: Elí, Elí, lama sabactani. Elí. Y todos decían: está hablándole a Elías, está hablándole a Elías. Pero él estaba clamando a Dios. Jesús dice que entregó el Espíritu, murió. Y como ya era tarde y ya iba a llegar la hora de que comenzara la Pascua, el día de reposo, dice la Biblia que un hombre que se llamaba José fue a Pilato y le dijo: ¿usted me puede dar el cuerpo de Jesús para yo darle una sepultura decente? Claro que sí. Fueron y tomaron a Jesús y lo llevaron a una tumba que nadie había entrado antes ahí, nadie la había usado, fue de Jesús. Y dice que lo enredó con mantos, lo puso en la tumba. Ya puesto en la tumba, dice que cerraron la puerta con una roca. Los sacerdotes y los fariseos y todos los encargados ahí fueron a Pilato y le dijeron: ¡hey! Jesús dijo que él en una ocasión dijo que en 3 días iba a levantarse, iba a resucitar. ¿De veras eso dijo? Sí. Entonces los soldados, el ejército, el Pilato dice: vaya usted, general del ejército, agarre soldados y guarden la puerta de la tumba. Y agarraron 2 hombres fuertes, o 3 o 4 soldados, y fueron y se pararon ahí en la tumba a hacer guardia. Y dice la Biblia que sellaron la puerta. En los tiempos de antes, hacían sellos, ya sea con un sello con una goma, o ya sea un sello con un metal sellado, raspaban, quiere decir que cuando usted llegaba a esa puerta de piedra, usted llegaba y miraba el sello del gobernador y decía: no, este está sellado. O de otra forma, pudieron haber sellado con un tipo de sellador. Puede ser mezcla, puede ser cemento, pero el caso que la puerta de la entrada de la tumba de Jesús estaba bien sellada y bien resguardada con soldados para estar al frente. En caso de que vinieran sus discípulos a querer sacar a Jesús, o por si se levantaba y resucitaba, porque él dijo que se iba a levantar. Niños, quiero decirles que la muerte de nuestro Señor Jesucristo desde hace mucho fue planeada.
Ok, niños, la próxima semana vamos a hablar de la resurrección. Entonces estén atentos, espérenos con muchos entusiasmos, que nos dé gusto que están viendo. Díganos de dónde ven, si están viendo en otro lugar de Estados Unidos, en otro estado de aquí mismo también. Y queremos que todos los niños de Casa de Gracia nos vean. Queremos saber que usted nos está viendo. Les mando un saludo a todos. Queremos verlos, les extrañamos. Y cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Vaya a todos. Bye.